Durante más de una década se les dijo que el futuro de Ucrania estaba en la OTAN, que solo era cuestión de tiempo, que debían reformar su ejército, adaptar sus instituciones, modernizar sus estructuras y cumplir cada requisito que se les exigiera. Pero ahora una de las figuras militares más respetadas del país acaba de pronunciar unas palabras que han caído como una bomba en Kiev. Lamentablemente nunca nos uniremos. No lo ha dicho un analista ni un político de la oposición, lo ha dicho Valery Zaluzhny, el hombre que dirigió al ejército ucraniano durante algunos de los momentos más difíciles de la guerra, y sus declaraciones reabren una pregunta incómoda. ¿Ha vendido Occidente durante años una promesa que nunca tuvo intención de cumplir? Durante un debate sobre la integración euroatlántica celebrado en Kiev, el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania y actual embajador en el Reino Unido sorprendió con una intervención que rompe frontalmente con el discurso oficial mantenido durante años. Zaluzhny recordó que dedicó alrededor de 12 años de su carrera a adaptar las Fuerzas Armadas ucranianas a los estándares de la OTAN. 12 años de reformas, cambios estructurales y esfuerzos para acercarse a la Alianza Atlántica. Sin embargo, afirmó que año tras año escuchó las mismas promesas sobre una adhesión que siempre parecía estar a la vuelta de la esquina. Y entonces lanzó la frase que ha recorrido el mundo. Dijo que durante todo ese tiempo solo escuchó cuentos de hadas sobre la inminente entrada de Ucrania en la OTAN y concluyó con una afirmación demoledora. Lamentablemente, nunca nos uniremos. Pero lo que ocurrió después resulta todavía más revelador. No se limitó a expresar pesimismo, explicó por qué cree que esa adhesión nunca llegará. Según Zaluzhny, uno de los principales problemas es que la OTAN sigue funcionando con doctrinas concebidas para otra época, mientras que las Fuerzas Armadas ucranianas han tenido que adaptarse a una guerra del siglo XXI, librada a una intensidad sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Incluso fue más allá y crítico, en este caso, la capacidad de adaptación de la propia Alianza Atlántica, asegurando que necesitaría años para evolucionar hacia las nuevas formas de combate que ya se están viendo en Ucrania. Y aquí aparece una cuestión que muchos ucranianos llevan tiempo planteándose. Desde la cumbre de Bucarest del 2008, los líderes de la OTAN repitieron que Ucrania sería miembro de la alianza en el futuro. Esa idea se mantuvo durante años y fue reiterada en distintas declaraciones políticas. Sin embargo, ese compromiso nunca fue acompañado de una fecha concreta ni de un proceso de adhesión definitivo. Mientras tanto, Ucrania siguió acercándose a los estándares occidentales, reformó su ejército, modificó procedimientos, cambió estructuras de mando y estrechó su cooperación con numerosos países aliados. Después llegó la invasión a gran escala de Rusia y las expectativas crecieron aún más. Muchos ucranianos pensaban que el enorme coste humano que estaba pagando el país aceleraría definitivamente su integración. Pero esa decisión nunca llegó. Y aquí la situación se vuelve especialmente delicada. Los países de la OTAN han proporcionado a Ucrania armamento, entrenamiento, inteligencia y apoyo financiero de enorme importancia. Sin esa ayuda, la resistencia ucraniana habría sido mucho más difícil. Al mismo tiempo, esos mismos países han evitado comprometerse con una adhesión inmediata, argumentando que incorporar a un Estado inmerso en una guerra con Rusia podría implicar riesgo de escalar y activar obligaciones de defensa colectiva. Esa diferencia entre el fuerte respaldo militar y la ausencia de una invitación formal ha generado frustración entre muchos sectores de la sociedad ucraniana. Y ahora es el propio Valery Zaluzhny quien pone voz públicamente aparte de ese desencanto. Pero hay otro elemento que hace que esas declaraciones tengan todavía más impacto. El contexto político internacional ha cambiado. Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el debate sobre el compromiso de Estados Unidos con la seguridad europea ha vuelto a intensificarse. Sus declaraciones sobre la necesidad de que los aliados europeos asuman una mayor responsabilidad en su propia defensa y su enfoque, en este caso más crítico, hacia algunos compromisos tradicionales de Washington, han alimentado la incertidumbre sobre el futuro del apoyo estadounidense a Ucrania y sobre el ritmo de su integración en las estructuras occidentales. Para muchos en Kiev, eso significa que un camino que ya parecía complicado podría resultar ahora todavía más difícil.
Y precisamente por eso las palabras de Zaluzny resuenan con tanta fuerza, porque proceden de alguien que durante años trabajó precisamente para alcanzar ese objetivo. Lejos de insistir en una adhesión que considera improbable, el excomandante propone empezar a mirar en otra dirección. Según explicó, Ucrania debería prepararse para formar parte de nuevas alianzas de seguridad que puedan surgir en Europa. En su opinión, un futuro bloque europeo de defensa podría ofrecer garantías más realistas que una adhesión a la OTAN. También destacó el papel de la Fuerza Expedicionaria Conjunta, conocida como JEF, una coalición liderada por el Reino Unido que reúne a varios países del norte de Europa. No obstante, esa organización tiene una limitación importante. A diferencia de la OTAN, la JEF no incluye un mecanismo de defensa colectiva equivalente al famoso artículo 5, es decir, sus miembros no están obligados a acudir militarmente en defensa de otro integrante si es atacado. Eso significa que al menos por ahora no representa un sustituto directo de las garantías que ofrece la Alianza Atlántica. Y ahí reside el verdadero alcance de las declaraciones de Zaluzny. No solo cuestionan el futuro de Ucrania dentro de la OTAN, también obligan a abrir un debate sobre qué modelo de seguridad puede proteger el país cuando termine la guerra. Porque si quien dedicó 12 años a acercar Ucrania a la Alianza Atlántica afirma ahora que esa puerta nunca llegará a abrirse, significa que Kiev empieza a asumirse que el futuro podría construirse por un camino completamente distinto al que se prometió durante tanto tiempo, y esa quizás sea la conclusión más dura de todas. Durante años la adhesión a la OTAN fue presentada como el destino natural de Ucrania. Hoy, una de las voces militares más influyentes del país sostiene que ese objetivo nunca será realidad y que ha llegado el momento de dejar de esperar una invitación que, según él, quizás nunca llegue. Si esa visión termina imponiéndose dentro de Ucrania, no solo cambiará la estrategia de Kiev, también obligará a replantear uno de los pilares sobre los que ha construido la relación entre Ucrania y Occidente durante las últimas 2 décadas. Bueno, señores, en pocas palabras, los ucranianos fueron engañados, porque desde el 2008, o sea, desde que se empezaron a producir las primeras reuniones en la cual pues ya se hablaba del tema de Ucrania y la OTAN, constantemente obligando a los ucranianos a que tenían que hacer modificaciones, que tenían que hacer cambios si algún día querían entrar en la OTAN, etcétera, etcétera. Y lo que no puedes hacer es que pase un año, pase otro, y porque dicen, bueno, es que ahora no quieren que Ucrania entre en la OTAN porque es un país que está en guerra y no se puede introducir un país en guerra en activo dentro de una alianza atlántica porque generaría un conflicto, vale, lo puedo entender, pero es que estamos hablando de que las promesas de la entrada de Ucrania en la OTAN no solo vienen desde que comenzó la invasión, o sea, las promesas vienen desde el 2008. Y estamos hablando que han pasado ya muchísimos años y que de alguna forma u otra pues decían que sí, que el futuro de Ucrania está en la OTAN, que tarde o temprano Ucrania entrará a la OTAN, pero ya los ucranianos han entendido que todo esto era un cuento de hadas y que realmente pues eran falsas promesas y una traición en toda regla. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes y nos vemos en el próximo vídeo.